Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Marcos Gómez no era el tipo de hombre que creyera en las segundas oportunidades. A sus 38 años, había construido su firma de consultoría de seguridad de la nada, convirtiéndola en una operación multimillonaria especializada en protección corporativa y evaluación de riesgos. Sus clientes abarcaban desde empresas del Fortune 500 hasta contratistas del gobierno que necesitaban que sus problemas se resolvieran de manera silenciosa y eficiente. La reputación de Marcos se basaba en dos principios: lealtad absoluta para quienes se la ganaban y destrucción absoluta para quienes lo traicionaban. El divorcio con Mariana había finalizado hace 18 meses, pero las heridas aún estaban frescas. No porque la extrañara. Marcos había dejado de amar a su exesposa en el momento en que descubrió su aventura, sino porque ella había roto la única regla que más le importaba: la traición era imperdonable. Mariana Sandoval había sido su novia en la universidad, una estudiante de psicología con cabello rubio miel y una sonrisa capaz de desarmar a cualquiera. Se habían casado jóvenes, construyeron una vida juntos en Monterrey, y durante 12 años, Marcos pensó que su relación era sólida. Se había equivocado. La aventura con Camilo Delgado, un desarrollador inmobiliario que ella había conocido en un evento benéfico, había estado ocurriendo durante 8 meses antes de que Marcos la descubriera. Lo que lo hacía peor era lo calculado que había sido. Mariana había estado moviendo activos y planeando su estrategia de salida mientras aún dormía en su cama y afirmaba amarlo. El divorcio había sido brutal. El abogado de Mariana había pintado a Marcos como un esposo controlador y emocionalmente ausente que viajaba demasiado por trabajo. Habían intentado quitarle la mitad de todo, incluido su negocio. El contraataque de Marcos había sido quirúrgico y devastador. Había contratado a los mejores contadores forenses e investigadores que el dinero podía comprar, descubriendo la aventura de Mariana con detalles insoportables y demostrando que ella había estado planeando dejarlo mucho antes de lo que afirmaba. Al final, ella se había ido con un acuerdo financiero modesto y un contrato de confidencialidad que la mantenía callada sobre los negocios de Marcos. Lo que Mariana no sabía era que Marcos la había estado vigilando desde entonces, no por amor o anhelo, sino porque entendía el valor de la información. El conocimiento era poder, y el poder era protección. A través de su red de contactos, sabía que ella había estado viviendo con Camilo en una casa en San Pedro Garza García, que se habían comprometido hace 6 meses, y que Camilo la había estado presionando para que cortara por completo los lazos con la familia de Marcos. Esa familia consistía principalmente en Jocelyn Gómez, la hermana de 19 años de Marcos. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando Jocelyn tenía 14 años, y Marcos se había convertido en su tutor legal. Era estudiante de segundo año en el TEC de Monterrey, donde estudiaba diseño gráfico, y la única persona en el mundo por la que Marcos daría la vida. Jocelyn era inteligente, independiente, y nunca le había agradado Mariana, algo que siempre había impresionado a Marcos sobre el buen juicio de su hermana. La relación entre Jocelyn y Mariana había sido tensa incluso durante el matrimonio. Mariana siempre había visto a la adolescente como una intrusión, un recordatorio de que la lealtad de Marcos estaba dividida. Durante el divorcio, Mariana había hecho varios comentarios hirientes sobre cómo Jocelyn era una carga que había impedido que su matrimonio alcanzara su máximo potencial. Marcos había archivado esos comentarios junto con cada otro desprecio y traición. Camilo Delgado era un tipo de problema diferente. De 42 años, divorciado y con 2 hijos adultos con los que apenas hablaba, Camilo había construido su riqueza desarrollando condominios de lujo y plazas comerciales en toda el área metropolitana de Monterrey. Era apuesto de una manera convencional, alto, con cabello plateado y con ese tipo de encanto ensayado que funcionaba bien en salas de juntas y cócteles. Pero la investigación de Marcos había revelado a un hombre con problemas para controlar la ira, un problema con la bebida que ocultaba muy bien, y un historial de comportamiento agresivo hacia las mujeres. Las señales habían estado ahí desde el principio. La primera esposa de Camilo había solicitado el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Pero los contactos de Marcos en la comunidad legal habían proporcionado más detalles. Había habido acusaciones de violencia doméstica que luego fueron retiradas, accidentes misteriosos que la habían enviado a la sala de emergencias, y un patrón de abuso psicológico que ella solo había comenzado a entender años después.
Marcos había considerado advertir a Mariana, pero luego decidió no hacerlo. Ella había tomado su decisión y viviría con las consecuencias. Su única preocupación era proteger a Jocelyn de cualquier daño colateral. Esa protección había parecido adecuada hasta hace 3 semanas, cuando Jocelyn le había mencionado que Camilo había estado haciendo preguntas sobre su horario de clases y su rutina de trabajo. Ella se había reído del asunto, llamándolo un tipo raro pero inofensivo, pero Marcos había sentido un escalofrío familiar. Había aumentado la seguridad en su edificio de departamentos y se había asegurado de que tuviera una línea directa con sus asociados de mayor confianza. No había sido suficiente. Capítulo 2. La llamada. El teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada, hora del centro, mientras Marcos estaba en su habitación de hotel en la Ciudad de México revisando protocolos de seguridad para el retiro directivo de un cliente corporativo. La conferencia estaba programada para durar todo el fin de semana, y Marcos daría la presentación principal sobre la evaluación de amenazas en la era digital a la mañana siguiente. Él había estado esperándolo con ansias. Las conferencias como esa reforzaban su reputación y atraían clientes de gran valor. Marcos. La voz de Jocelyn era apenas reconocible entre las lágrimas y el pánico. ¿Pasó algo? Necesito que regreses a casa. Marcos ya estaba fuera de la cama antes de que ella terminara la oración. Su mente cambió al modo frío y analítico que también le había servido en situaciones de crisis. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo ahora mismo? Estoy en el departamento de Sara. Manejé hacia acá después. Las palabras se disolvieron en sollozos. Respira, José. Dime qué pasó. La historia salió en fragmentos. Jocelyn había estado estudiando hasta tarde en la biblioteca cuando recibió un mensaje de texto de Mariana, pidiéndole que pasara por la casa a recoger algunas de las pertenencias de Marcos que habían sido empacadas por accidente. Era una petición razonable. Mariana había estado usando excusas similares para mantener el contacto durante meses, probablemente esperando recopilar información sobre la vida de Marcos posterior al divorcio. Jocelyn había llegado a la casa alrededor de las 10 de la noche y se encontró con que solo Camilo estaba allí. Supuestamente, a Mariana se le había hecho tarde en su club de lectura. Camilo la había invitado a pasar, le ofreció un trago e intentó conversar un poco. Nada inusual, hasta que empezó a hacerle preguntas personales sobre el trabajo de Marcos, su itinerario de viajes y sus sistemas de seguridad. Cuando Jocelyn intentó irse, Camilo había bloqueado la puerta. Lo que siguió fue un altercado físico que pudo haber sido mucho peor. Camilo la había agarrado de la muñeca y luego la empujó contra la pared cuando ella intentó zafarse. Él había presionado su cuerpo contra el de ella y le susurró amenazas sobre lo que pasaría si le decía a alguien, específicamente a Marcos, acerca de su conversación. Dijo que Marcos se creía muy rudo, pero que estaba a 3 estados de distancia jugando a los soldaditos, mientras su hermanita aprendía cómo eran los hombres de verdad. Jocelyn susurró al teléfono, estaba borracho, Marcos. Muy borracho. Y cuando intenté empujarlo, me agarró del cuello y me dijo, esto es lo que pasa cuando tu perdedor hermano no está para protegerte. La mano de Marcos se apretó alrededor del teléfono, pero su voz se mantuvo firme. ¿Cómo lograste escapar? Su teléfono sonó. Me soltó para contestar, y yo corrí hacia mi auto. He estado manejando por ahí durante 2 horas. No sabía qué hacer. Hiciste exactamente lo correcto al llamarme. Quédate donde estás. Voy para allá. Marcos, tengo miedo. ¿Y si viene a buscarme? ¿Y si le dice a Mariana que yo? Él no va a hacer nada, dijo Marcos. Y, por primera vez en la conversación, hubo algo peligroso en su tono. Te lo prometo. Después de terminar la llamada con Jocelyn, Marcos hizo varias llamadas más. Canceló su presentación en la conferencia, cambió su vuelo y organizó seguridad adicional en el departamento de Jocelyn. Luego, hizo una llamada más a un número que había esperado no volver a usar nunca. Gilberto, soy Marcos Gómez. Necesito un favor. Gilberto Pérez contestó al segundo tono a pesar de la hora tardía, su voz sonaba alerta y profesional. Marcos, ¿han pasado qué, 3 años? Más o menos. Escucha, tengo una situación que requiere de tu conjunto particular de habilidades.
¿Qué tan rápido puedes llegar a Monterrey? Depende de la situación. ¿Corporativa o personal? Personal. Muy personal. Hubo una pausa. Gilberto había trabajado con Marcos en varios asuntos de seguridad corporativa de alto riesgo, incluida la extracción de ejecutivos de países extranjeros hostiles y la resolución discreta de intentos de secuestro. Era un exoperador de fuerzas especiales que ahora trabajaba de forma independiente para clientes que necesitaban resolver problemas con las mínimas complicaciones legales. Sus servicios no eran baratos y no siempre eran legales, pero siempre eran efectivos. Personal significa caro, dijo finalmente Gilberto. El dinero no es problema. ¿Qué tan rápido? Podría estar allá para el mediodía de mañana. Pero, Marcos, si esto es lo que creo que es, tienes que estar seguro. Una vez que tomemos este camino, no hay vuelta atrás. Marcos miró por la ventana del hotel hacia el horizonte de la CDMX, pensando en la voz de su hermana, en las manos de Camilo delgado alrededor de su garganta, en la amenaza de aquellas palabras. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. De acuerdo, envíame los detalles. Nos vemos mañana. Después de colgar, Marcos intentó llamar al celular de Mariana. Mandó directo al buzón de voz, el mismo mensaje genérico que había estado usando desde el divorcio. A continuación, intentó al teléfono de la casa. Camilo contestó al cuarto tono, arrastrando las palabras por el alcohol. Sí. Soy Marcos Gómez. Creo que necesitamos hablar. Hubo una pausa, y luego una risita baja. Vaya, el hermano mayor llama. Sabes, tu hermanita y yo tuvimos una conversación interesante esta noche. Le falta mucho por madurar. ¿Dónde está Mariana? Mariana no está disponible en este momento, pero yo sí. Y tengo un mensaje para ti, Marcos. Tu exesposa es mi problema ahora, no el tuyo. Eso incluye cualquier drama familiar que quieras arrastrar a nuestras vidas. Tal vez es hora de que te enfoques en tus propios asuntos y dejes de jugar a ser el papito de una chica que ya es lo suficientemente mayor para cuidarse sola. Marcos cerró los ojos, luchando contra la rabia que amenazaba con abrumar su cuidadoso control. Déjame ser muy claro en algo, Camilo. Mi hermana es intocable. Completa y permanentemente intocable. Si alguna vez le vuelves a poner una mano encima, tú. ¿Yo qué? La voz de Camilo se había vuelto desagradable. ¿Volarás a casa a darme una lección? Estás a 3 estados de distancia jugando a disfrazarte en una conferencia de negocios, mientras ella está aquí aprendiendo sobre el mundo real. No te metas, Marcos. O tú eres el siguiente. La línea se cortó. Marcos se quedó mirando el teléfono por un largo momento, y luego comenzó a hacer sus maletas. Para la mañana, estaría en casa y no vendría solo. Capítulo 3. El profesional. Gilberto Pérez medía 1,88 metros y pesaba 100 kilos. La mayor parte era músculo, mantenido a través de un régimen diario que habría matado a la mayoría de los hombres de la mitad de su edad. A sus 51 años, parecía lo que era, un exoperador de la Fuerza Delta que había pasado 20 años en los peores lugares del mundo, haciendo cosas que nunca llegaron a los reportes oficiales. Su cabello era de un gris metálico. Su rostro estaba marcado por una metralla que no le había alcanzado el ojo izquierdo por menos de un par de centímetros, y sus pálidos ojos azules tenían el tipo de vacío que provenía de haber visto demasiado y sentido muy poco. Después de salir del ejército, Gilberto había pasado 5 años trabajando en seguridad privada para corporaciones multinacionales, y luego otros 5 construyendo una red de contactos capaz de resolver problemas que las autoridades regulares no podían o no querían tocar. Sus clientes incluían agencias gubernamentales, empresas del Fortune 500 e individuos lo suficientemente ricos para pagar su particular forma de resolver problemas. Marcos había contratado a Gilberto por primera vez 3 años antes, cuando un competidor corporativo había secuestrado a la hija adolescente de uno de los clientes de Marcos, exigiendo información de seguridad patentada a cambio de su regreso a salvo. La Fiscalía General de la República se había involucrado, pero su enfoque era demasiado lento y demasiado público para las necesidades del cliente. Gilberto había localizado a la chica en menos de 18 horas y la había extraído sin violencia.
Aunque los secuestradores terminaron siendo el objetivo de una auditoría intensiva del SAT que había resultado en largas sentencias de prisión por evasión de impuestos, los métodos de Gilberto siempre eran cuidadosos, siempre negables y siempre efectivos. No hacía preguntas innecesarias. No juzgaba las motivaciones de su cliente y nunca dejaba cabos sueltos. Su reputación se basaba en dos principios: discreción absoluta y soluciones permanentes. La reunión tuvo lugar en la oficina de Marcos, en el centro, el sábado por la tarde. El edificio estaba vacío excepto por los guardias de seguridad, dándoles privacidad para discutir asuntos que no podían ser escuchados. La oficina de Marcos ocupaba todo el último piso, con ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de Monterrey. La decoración era costosa pero discreta, madera oscura, muebles de cuero y pinturas abstractas que no decían nada sobre la personalidad de su dueño. Gilberto llegó puntualmente, cargando un solo maletín negro y vistiendo ese tipo de traje de negocios anónimo que lo hacía invisible en las multitudes. Se sentó frente al escritorio de Marcos y esperó sin hablar, sus pálidos ojos absorbieron cada detalle de la habitación. «Háblame sobre Camilo Delgado», dijo Marcos. Gilberto abrió su maletín y sacó un sobre manila. Camilo Javier Delgado, 42 años, divorciado, 2 hijos adultos de su primer matrimonio. Patrimonio neto de aproximadamente 140 millones de pesos, principalmente en desarrollo inmobiliario. Maneja una BMW X7. Vive en una casa de casi 400 metros cuadrados en San Pedro Garza García con tu exesposa. Sin antecedentes penales, pero ha sido interrogado por la policía en 3 ocasiones durante los últimos 10 años en relación con acusaciones de violencia doméstica que posteriormente fueron retiradas. ¿Qué tipo de acusaciones? Las 2 primeras fueron de su exesposa. Visitas al hospital por una muñeca fracturada y moretones en la cara, en ambas ocasiones alegando accidentes. La tercera fue de una exnovia que solicitó una orden de restricción, para luego retirarla una semana después de recibir un acuerdo financiero sustancial. Aquí hay un patrón, Marcos. Este hombre tiene un problema con las mujeres, y se ha salido con la suya porque es lo suficientemente inteligente como para elegir víctimas que no se defenderán. Marcos se recargó en su silla. Hasta ahora. Hasta ahora, coincidió Gilberto. Tu hermana no encaja en su perfil habitual de víctima. Ella tiene familia que se preocupa por ella y tiene recursos. Gilberto hojeó varias páginas. Adicción al juego. Pierde alrededor de 3,5 millones de pesos al año en el casino, pero se cuida de distribuirlo para que no parezca un patrón. Está fuertemente endeudado en sus proyectos de desarrollo, lo que significa que constantemente está luchando por tener flujo de efectivo. Su socio de negocios, César Flores, se encarga de la mayor parte del trabajo real, mientras que Camilo se concentra en las relaciones públicas y en cerrar tratos. Y tiene un problema con la bebida que ha empeorado desde que empezó a vivir con tu exesposa. ¿Qué hay de Mariana? Ella no es el objetivo aquí, pero tampoco es inocente. Conoce el historial de Camilo. Encontré registros de ella investigando sus antecedentes 6 meses antes de que te pidiera el divorcio. Sabía en lo que se estaba metiendo, lo que significa que o lo está usando por su dinero o le gusta el peligro. Marcos había sospechado lo mismo. Mariana siempre se había sentido atraída por los hombres agresivos, aunque la había tenido cuidado de nunca darle una razón para temerle durante su matrimonio. Pensar que ella había elegido deliberadamente a alguien con el historial de Camilo volvía a su exesposa cómplice de lo que le había pasado a Jocelyn. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó Marcos. Gilberto cerró la carpeta y miró directamente a Marcos. Tienes 3 enfoques básicos. El legal, el psicológico o el permanente. El legal significa involucrar a las autoridades, lo cual es lento, público e incierto. El psicológico significa destruir su vida a través de otros medios. Financieros, sociales, profesionales. El permanente significa que desaparece y nunca más vuelve a molestar a nadie. ¿Qué recomiendas? Depende de con qué puedas vivir. Si esto se tratara solo de dinero o negocios, te recomendaría la guerra psicológica. Destruir su crédito, sabotear sus relaciones comerciales, hacerlo inempleable. Pero le puso las manos encima a tu hermana y te amenazó directamente. Eso es personal. Los problemas personales requieren soluciones personales.
Marcos se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad en la que había construido su vida. Hace 3 días, su mayor preocupación había sido expandir su negocio hacia nuevos mercados. Ahora, estaba planeando la destrucción de un hombre que había cometido el error de amenazar a la única familia que le quedaba. ¿Cómo funcionaría?, preguntó Marcos sin darse la vuelta. Los accidentes pasan. Camilo bebe demasiado, maneja autos caros y tiene un historial de comportamiento errático. Un accidente automovilístico solitario en una carretera de montaña no sorprendería a nadie. Como alternativa, hay personas en esta ciudad a las que les debe dinero. Las deudas de juego crean sus propios problemas. O simplemente podríamos hacerlo desaparecer por completo. Monterrey tiene muchísimos sitios de construcción donde se vierte concreto todos los días. Marcos se volvió para mirar a Gilberto. ¿Qué hay de los daños colaterales? Tu exesposa se convertiría en una viuda muy rica. Haría el duelo durante una cantidad de tiempo apropiada y luego seguiría con su vida. Tu hermana estaría a salvo. Nunca tendrías que volver a preocuparte por Camilo Delgado. Y los riesgos son mínimos si somos cuidadosos. Llevo haciendo esto mucho tiempo, Marcos. Sé cómo hacer que los problemas desaparezcan sin crear unos nuevos. Marcos regresó a su escritorio y se sentó. La decisión debió haber sido difícil, pero no lo fue. Había pasado toda su vida adulta protegiendo a las personas que le importaban, y había aprendido que a veces la protección requería de soluciones permanentes. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Marcos. Gilberto sonrió por primera vez desde que entró a la oficina. No era una expresión agradable. Tiempo, dinero y negabilidad absoluta. Vas a necesitar estar en un lugar muy público con muchos testigos cuando esto suceda. ¿Puedes arreglar eso? Se supone que debo dar una plática en una conferencia en Cancún el próximo fin de semana. Un evento de alto perfil, cientos de asistentes. Perfecto. Eso nos da una semana para prepararlo todo. Para cuando regreses a casa, Camilo Delgado será solo un recuerdo. Pasaron la siguiente hora discutiendo detalles, cronogramas y contingencias. Gilberto se encargaría de los aspectos operativos, mientras que Marcos mantendría su rutina normal y establecería su coartada. El pago sería sustancial, 3,5 millones de pesos. Pero Marcos lo consideró una ganga por tener paz mental permanente. Mientras Gilberto se preparaba para irse, se detuvo en la puerta de la oficina. Una cosa más, Marcos. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Si tienes alguna duda, algún remordimiento, ahora es el momento de decirlo. Marcos pensó en la voz de Jocelyn por teléfono, en las amenazas de Camilo, en la mirada en los ojos de su hermana cuando le contó lo que había pasado. Cero dudas, dijo. Haz que pase. Capítulo 4. La trampa. Marcos pasó la siguiente semana manteniendo su rutina normal mientras Gilberto trabajaba tras bambalinas. Para cualquier observador externo, Marcos Gómez era simplemente un exitoso hombre de negocios preparándose para una conferencia de alto perfil en Cancún. Se reunía con clientes, revisaba informes de seguridad y pasaba largas horas en la oficina. La única desviación de su horario habitual era el incremento de tiempo que pasaba con Jocelyn, quien se había mudado a la habitación de invitados de su casa mientras se recuperaba de su encuentro con Camilo. Jocelyn estaba sanando, pero lentamente. Había regresado a sus clases en el TEC de Monterrey, pero estaba asustadiza y ansiosa, revisando constantemente su celular y mirando por encima del hombro. Marcos le había asignado a uno de sus empleados de mayor confianza, un exdetective de policía llamado Benito Andrade, para que le brindara seguridad discreta. Benito se hizo pasar por un estudiante de posgrado y seguía los movimientos de Jocelyn sin ser evidente. Siento que estoy siendo paranoica, dijo Jocelyn el miércoles por la noche, mientras compartían la cena en el penthouse de Marcos, en el centro. Una parte de mí se pregunta si estoy reaccionando exageradamente a lo que pasó. Marcos levantó la vista de su pasta. No estás reaccionando de manera exagerada. Un hombre que te dobla en tamaño te agredió físicamente y te hizo amenazas. Eso no es algo que se supera en unos pocos días. Pero tal vez no debí haber ido a la casa sola. Tal vez debí. Detente, dijo Marcos con firmeza. Lo que pasó no fue tu culpa.
Estabas ayudando a tu familia, que es lo que hace la gente buena. Camilo Delgado es el responsable de sus acciones, no tú. Jocelyn asintió, pero no se veía convencida. ¿Has sabido algo de Mariana? No ha llamado ni mandado mensajes desde esa noche. Marcos, de hecho, sí había sabido de Mariana. Ella le había dejado 3 mensajes de voz y enviado una docena de mensajes de texto. Todos variaciones sobre el mismo tema. Camilo había estado bebiendo, lo sentía, no volvería a suceder, ¿y no podían todos simplemente dejar atrás este desafortunado malentendido? Marcos había borrado cada mensaje sin responder. Mariana tomó su decisión, dijo Marcos. Ahora es el problema de Camilo, no el nuestro. Es simplemente raro, ¿sabes? Durante 12 años, ella fue familia y ahora es como si nunca hubiera existido. La gente cambia, dijo Marcos. O tal vez simplemente te muestran quiénes fueron en realidad todo el tiempo. Mientras Marcos mantenía su fachada de normalidad, Gilberto estaba ensamblando las piezas de su plan. Había pasado la semana estudiando las rutinas de Camilo, mapeando sus movimientos e identificando oportunidades. Camilo era una criatura de hábitos. Trabajaba hasta tarde los jueves en la noche, siempre paraba en el mismo bar a tomar unas copas con clientes y conducía a casa por la misma ruta a través de las montañas que separaban el centro de Monterrey de San Pedro Garza García. El plan que Gilberto había desarrollado era elegante por su simplicidad. El jueves por la noche, Camilo saldría de su bar habitual después de su reunión regular con posibles inversores. Su BMW desarrollaría problemas mecánicos en la carretera a Saltillo, una sinuosa vía de montaña con cobertura celular limitada. Cuando Camilo saliera a revisar, se encontraría con Gilberto, quien se haría pasar por un automovilista solidario. El resto ocurriría de forma rápida y silenciosa. El cuerpo de Camilo sería encontrado en su auto en el fondo de un barranco, víctima de un aparente accidente causado por una falla mecánica y consumo excesivo de alcohol. La investigación sería un mero trámite. Los accidentes por conducir en estado de ebriedad en carreteras de montaña eran, por desgracia, comunes en Nuevo León, y el nivel de alcohol en la sangre de Camilo respaldaría la conclusión de que simplemente había perdido el control de su vehículo. Gilberto incluso se había encargado de que la falla mecánica fuera auténtica. Un pequeño dispositivo adherido a la línea de frenos de la BMW causaría una fuga lenta que se volvería crítica en el momento exacto. Para cualquier investigador, parecería que Camilo había estado conduciendo con balatas desgastadas, un problema de mantenimiento causado por su propia negligencia. La belleza del plan residía en su verosimilitud. Camilo tenía antecedentes de beber y conducir. Su auto ya necesitaba mantenimiento y las carreteras de montaña eran notoriamente peligrosas. Nadie sospecharía de un asesinato, porque no habría ninguna evidencia de asesinato. El jueves por la tarde, Gilberto llamó a Marcos para confirmar los detalles finales. Todo está en su lugar, dijo. Tu muchacho dará su último paseo esta noche. Marcos estaba en su oficina revisando su presentación para la conferencia de Cancún. En 12 horas, estaría en un avión hacia Quintana Roo, rodeado de testigos que podrían confirmar su paradero cuando Camilo Delgado muriera. ¿Alguna complicación de último minuto? Ninguna. Está siguiendo su rutina habitual. Le tengo el ojo puesto justo ahora. Mañana a esta hora, tu problema estará resuelto. Después de la llamada, Marcos se encontró mirando por la ventana de su oficina hacia las montañas donde Camilo iba a morir. No sintió culpa, ni remordimientos, ni escrúpulos morales sobre lo que estaba a punto de suceder. Camilo Delgado había amenazado a Jocelyn y había cometido el error fatal de pensar que Marcos Gómez era el tipo de hombre que hacía amenazas vacías. No lo era. A las 6 de la tarde, Marcos salió de su oficina y manejó hacia el departamento de Jocelyn para llevarla a cenar. Ella había estado cocinando para sí misma toda la semana, alegando que necesitaba la distracción, pero Marcos quería asegurarse de que se estuviera alimentando adecuadamente. Fueron a su restaurante favorito, un pequeño lugar de comida italiana cerca del campus del TEC, donde el dueño la conocía por su nombre. Te ves diferente esta noche, dijo Jocelyn mientras esperaban su comida. Más relajado. Tengo muchas ganas de ir a la conferencia, mintió Marcos. Es bueno para los negocios. ¿Cuándo te vas? En el primer vuelo de mañana por la mañana. Regresaré el domingo por la tarde.
Jocelyn asintió y luego se miró las manos. Marcos, ¿qué va a pasar con Camilo? ¿Vas a presentar cargos o? Yo me encargaré de eso. Ya no tienes que preocuparte más por Camilo Delgado, dijo Marcos. ¿Qué significa eso? Marcos extendió el brazo sobre la mesa y le apretó la mano. Significa que estás a salvo. Es todo lo que necesitas saber. Cenaron y hablaron sobre las clases de Jocelyn, sus amigos y sus planes para el verano. Una conversación normal de hermanos que se sentía surrealista, dado lo que Marcos sabía que estaba a punto de pasar al otro lado de la ciudad. A las 8:30, la acompañó de regreso a su departamento, la abrazó para despedirse y manejó a su casa para hacer sus maletas para el viaje. A las 9:15, Camilo Delgado salió de su oficina para su reunión semanal con inversores en el bar El Centrito, en la ciudad. A las 9:45, iba por su tercer trago en la que sería su última noche con vida. Y a las 10:30, Gilberto Pérez estaba haciendo los últimos preparativos para un encuentro que resolvería el problema de Marcos Gómez de forma permanente. Capítulo 5. La noche Camilo Delgado se sentía muy bien mientras salía del bar El Centrito a las 11:20 de la noche. La reunión con los inversores había salido mejor de lo esperado. Estaban interesados en su proyecto de desarrollo más reciente, un complejo de condominios de lujo en San Nicolás que le dejaría una ganancia sustancial si se aprobaba el financiamiento. Los 3 whiskies que había consumido durante la cena lo habían dejado suelto y seguro, convencido de que su vida finalmente estaba tomando el rumbo correcto. El compromiso con Mariana había sido la movida correcta. Ella era hermosa, inteligente y venía de una familia con dinero, todas las cualidades que mejoraban su estatus social en la comunidad empresarial de Monterrey. El hecho de que estuviera recién divorciada de Marcos Gómez, de hecho, jugaba a favor de Camilo. Marcos tenía la reputación de ser un hombre duro e implacable, lo que hacía que la capacidad de Camilo para robarle a su exesposa pareciera una victoria digna de presumir. El único prietito en el arroz era la situación con la hermana de Marcos. Camilo sabía que había manejado eso muy mal, dejando que su temperamento y el alcohol lo dominaran. Pero la chica había estado haciendo demasiadas preguntas sobre su negocio, y Camilo sospechaba que Marcos la estaba usando para recopilar información. El mensaje que le había enviado tanto a la chica como a Marcos, cuando este último había llamado, había sido necesario para establecer límites. Aún así, Camilo empezaba a pensar que quizás necesitaría suavizar las cosas. Mariana se había molestado cuando se enteró del incidente, aunque había aceptado su explicación de que Jocelyn había sido dramática e histérica. Las mujeres eran así. Camilo sabía que exageraban cada pequeña cosa y convertían los malentendidos menores en crisis mayores. Mientras caminaba hacia su BMW en el estacionamiento detrás de El Centrito, Camilo ya estaba planeando su próximo movimiento. Tal vez le enviaría a Jocelyn unas flores con una nota de disculpa. Nada demasiado elaborado, solo lo suficiente para demostrar que era el hombre maduro de la situación. Haría feliz a Mariana y podría incluso convencer a Marcos de que retrocediera. Camilo se subió a su BMW y encendió el motor, subiendo la calefacción para combatir el frío de octubre. El reloj del tablero marcaba las 11:25 de la noche. Estaría en casa antes de la medianoche si el tráfico cooperaba. Probablemente Mariana estaría dormida, pero él podría despertarla para tener sexo de celebración. La reunión con los inversores lo había puesto en un estado de ánimo agresivo. Salió del estacionamiento y se dirigió hacia el poniente en dirección a la carretera a Saltillo, la ruta escénica de la montaña que lo llevaría a casa en San Pedro Garza García. El camino era menos transitado que las avenidas principales, pero Camilo disfrutaba las curvas y los cambios de elevación que le permitían probar el rendimiento de su BMW. Esta noche, con 3 whiskies calentándole la sangre, el viaje se sentía como el final perfecto para una velada exitosa. Gilberto Pérez había estado esperando en las sombras cerca del bar desde las 9 de la noche, observando la reunión con los inversores a través de las ventanas del restaurante. Había identificado a los objetivos 2 horas antes. 3 hombres de mediana edad con trajes caros que encajaban con las descripciones en los archivos comerciales de Camilo. Gilberto también había confirmado que Camilo estaba bebiendo en exceso, lo que haría más creíble el resto de los eventos de la noche. A las 11:15, Gilberto se retiró de su posición cerca del restaurante y manejó su Toyota Camry rentado hasta una ubicación predeterminada en la carretera a Saltillo. El lugar que había elegido era perfecto para sus propósitos.
Una curva cerrada con una caída pronunciada, iluminación mínima y sin casas cercanas. La cobertura del celular era irregular, lo que retrasaría cualquier llamada de auxilio. Gilberto estacionó el Camry en el acotamiento y encendió las luces intermitentes, luego abrió el cofre para crear la apariencia de problemas mecánicos. Se puso unos guantes de látex, revisó su equipo por última vez, y se acomodó a esperar. A las 11:32, el BMW de Camilo apareció al dar la curva, sus faros iluminaron el vehículo averiado de Gilberto. Camilo bajó la velocidad y se detuvo detrás del Camry, luego se bajó de su auto para ofrecer ayuda. ¿Problemas con el auto?, gritó Camilo, arrastrando ligeramente las palabras a causa del alcohol. Gilberto levantó la vista desde debajo del cofre del Camry, interpretando el papel del automovilista frustrado. Sí, se me acaba de apagar. De casualidad no traerás unos cables pasacorriente, ¿verdad? Creo que sí, dijo Camilo, caminando hacia la cajuela de su BMW. Déjame revisar. Ahí fue cuando Gilberto atacó. Se movió con la eficiencia práctica de un hombre que había matado en una docena de países diferentes usando técnicas aprendidas en el entrenamiento militar y perfeccionadas a lo largo de años de experiencia en el campo. Camilo nunca vio venir el ataque. En un momento estaba abriendo su cajuela, y al siguiente, estaba inconsciente sobre el asfalto con la tráquea destrozada. Gilberto trabajó rápidamente usando los siguientes 15 minutos para montar la escena. Arrastró el cuerpo de Camilo de regreso a la BMW y lo colocó detrás del volante, luego desactivó el sistema de frenos utilizando un pequeño dispositivo que causaría una falla total de los mismos. El dispositivo estaba diseñado para autodestruirse después de la activación, no dejando ninguna evidencia de sabotaje. A continuación, Gilberto vertió alcohol adicional en la boca de Camilo y sobre su ropa, asegurándose de que la autopsia mostrara un nivel de alcohol en la sangre acorde con el escenario del accidente. Colocó el pie de Camilo sobre el acelerador y quitó el freno de mano, luego retrocedió mientras la BMW rodaba hacia adelante en dirección a la curva. El auto tomó velocidad a medida que se acercaba al muro de contención, rompió la barrera y se desplomó por la pendiente pronunciada hacia el arroyo que estaba debajo. El impacto fue tremendo. La BMW dio 3 vueltas de campana antes de detenerse contra un grupo de pinos, con la parte delantera completamente aplastada. Gilberto limpió su área de montaje, empacó su equipo en el Camry y se fue conduciendo. Para cualquier investigador, la escena contaría una historia sencilla. Un conductor ebrio había perdido el control en una curva peligrosa y había pagado el precio máximo por su negligencia. A las 11:47 de la noche, Camilo Delgado estaba oficialmente muerto, aunque su cuerpo no sería descubierto hasta la tarde siguiente, cuando un guardaparques notara el muro de contención roto e investigara. Marcos Gómez estaba a 38,000 pies de altura sobre el Golfo de México cuando Camilo murió, revisando sus notas de presentación y bebiendo café en la cabina de primera clase de un vuelo de Aeroméxico a Cancún. Su teléfono estaba en modo avión, lo que significaba que no se enteraría del accidente de Camilo hasta que aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Cuando la llamada finalmente llegó. A las 2:30 de la tarde, hora del sureste, el viernes por la tarde, Marcos estaba en su habitación de hotel en Cancún, preparándose para su discurso principal de la noche. Quien llamaba era el detective Felipe Bracho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Señor Gómez, le llamo en relación a Camilo Delgado. Tengo entendido que estaba comprometido con su exesposa. Es correcto, dijo Marcos, manteniendo un tono de voz neutral. ¿Sucedió algo? Me temo que el señor Delgado falleció en un accidente automovilístico anoche. Su vehículo se salió de la carretera a Saltillo alrededor de la medianoche. Aún estamos investigando, pero parece que podría haber estado bebiendo. Marcos se sentó pesadamente sobre la cama del hotel, proyectando el shock y la confusión que se esperaría de alguien que recibe tales noticias. Dios mío. ¿Mariana está bien? ¿Lo sabe? Ya ha sido notificada. Encontramos su información de contacto en el teléfono del señor Delgado, guardada como contacto de emergencia. Estamos llamando a todas las personas que puedan tener información sobre sus actividades de anoche. Estoy en Cancún por una conferencia de negocios, dijo Marcos. Volé ayer por la mañana, pero si hay algo en lo que pueda ayudar. Podríamos tener algunas preguntas de seguimiento, pero ahora mismo parece ser un accidente común y corriente. Conducir ebrio, caminos peligrosos.
Pasa más a menudo de lo que cree. Después de que terminó la llamada, Marcos se quedó sentado en su habitación de hotel durante varios minutos, observando su reflejo en el espejo frente a la cama. No sentía culpa, ni remordimiento, ni vacilación sobre lo que había hecho. Camilo Delgado había amenazado a Jocelyn y había aprendido que algunos hombres no hacen promesas vacías. El problema estaba resuelto de forma permanente. Capítulo 6. Las secuelas. El funeral se llevó a cabo el martes por la tarde en una capilla confesional en el centro de Monterrey. Marcos asistió por lo que él llamó respeto al duelo de Mariana. Aunque su verdadera motivación era recopilar información, quería ver quiénes acudían a llorar a Camilo Delgado, que decían de él y cómo Mariana estaba manejando su repentina viudez. La asistencia fue modesta, tal vez unas 50 personas, en su mayoría asociados de negocios y algunos vecinos de San Pedro Garza García. La exesposa y los hijos adultos de Camilo brillaron por su ausencia, lo que le dijo a Marcos todo lo que necesitaba saber sobre la clase de hombre que Camilo había sido, incluso antes de que comenzara la violencia. Mariana interpretó a la perfección el papel de la prometida en duelo, vestida con un elegante vestido negro y aceptando las condolencias con digna compostura. Pero Marcos notó detalles que otros pasaron por alto, la manera en que revisaba su celular durante el servicio, la mirada calculadora en sus ojos cuando el socio de negocios de Camilo discutió el futuro de sus proyectos de desarrollo, y el hecho de que no llevaba puesto su anillo de compromiso. Gracias por venir, dijo Mariana cuando se acercó a Marcos después del servicio. Sé que tú y Camilo tenían sus diferencias. Lamento tu pérdida, respondió Marcos, sin sentirlo en absoluto. Si hay algo que necesites. De hecho, si hay algo. ¿Podríamos hablar en privado? ¿Tal vez cenar esta semana? Marcos estudió su rostro, preguntándose qué estaba tramando. No creo que sea apropiado, Mariana. Estás de luto y nos divorciamos por buenas razones. Por favor, Marcos. Es importante. Hay cosas sobre Camilo que necesito decirle a alguien, y tú eres la única persona que podría entender. En contra de su buen juicio, Marcos aceptó reunirse a cenar con ella el jueves por la noche en un restaurante neutral del centro. Se dijo a sí mismo que era seguridad operativa. Necesitaba saber qué sospechaba Mariana sobre la muerte de Camilo y si representaba alguna amenaza para su cuidadosamente construida coartada. La reunión para cenar tuvo lugar en el restaurante del Gran Hotel Ansira, un lugar exclusivo donde era poco probable que se toparan con alguien de su antiguo círculo social. Mariana llegó 20 minutos tarde vistiendo un vestido rojo que resultaba inapropiado para una viuda reciente, pero perfectamente calculado para recordarle a Marcos lo que había perdido en el divorcio. «Te ves bien», dijo ella mientras se sentaba frente a él. «El éxito te sienta bien». «¿De qué querías hablar, Mariana?» Ella pidió una copa de vino antes de responder, tomándose su tiempo para estudiar el rostro de Marcos. La muerte de Camilo no fue un accidente. Marcos mantuvo su expresión neutral, aunque internamente estaba pasando a un estado de alerta máxima. ¿Qué te hace decir eso? Porque conozco a Camilo. Era un imbécil, pero era un imbécil cuidadoso. Nunca manejaba borracho. Siempre pedía un Uber cuando había estado bebiendo, y a su auto le dieron mantenimiento hace 2 semanas. No hay forma de que los frenos simplemente fallaran. La investigación de la policía concluyó que fue un accidente. ¿Estás diciendo que están equivocados? Estoy diciendo que Camilo tenía enemigos. Enemigos de negocios, deudas de juego, exnovias con novios violentos. La lista es más larga de lo que creerías. Mariana se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pero siempre termino volviendo a la sincronización de los hechos. Agrede a tu hermana, te amenaza y luego muere en un accidente conveniente menos de una semana después. Eso no es una coincidencia, Marcos. Marcos bebió un sorbo de whisky, ganando tiempo para formular su respuesta. Si crees que Camilo fue asesinado, deberías hablar con la policía, no conmigo. No puedo ir con la policía porque no tengo pruebas. Y aun si las tuviera, no estoy segura de que quisiera que atraparan al asesino de Camilo. La sonrisa de Mariana era fría y calculadora. Verás, la muerte de Camilo resuelve varios problemas para mí. Heredo todo. La casa, los intereses comerciales, el seguro de vida. Soy una viuda muy rica y no tuve que soportar años de abuso para lograrlo.
No estoy seguro de lo que estás insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy afirmando los hechos. Camilo era un sociópata violento que eventualmente habría escalado a agresiones más graves o algo peor. Quienquiera que lo haya matado, le hizo un favor al mundo. La pregunta es, ¿qué quiere esa persona a cambio de su servicio público? Marcos apoyó su vaso sobre la mesa y miró directamente a Mariana. ¿Estás intentando chantajearme? Estoy intentando tener una conversación con mi exesposo sobre nuestro beneficio mutuo. Camilo está muerto. Yo soy rica y tú has eliminado una amenaza para tu hermana. Todos ganamos, pero creo que ambos podríamos ganar más si trabajamos juntos. ¿Qué tenías en mente? Mariana metió la mano en su bolso y sacó un sobremanila que deslizó sobre la mesa. Camilo guardaba registros detallados de sus tratos comerciales. Estados financieros, acuerdos con inversores, proyecciones de ganancias. Parte de esto es legítimamente valioso. Solo el proyecto de desarrollo de San Nicolás tiene un valor de 210 millones de pesos, pero otra parte es problemática. Marcos abrió el sobre y hojeó los documentos que había en el interior. La mayoría eran documentos comerciales estándar, pero varios mostraban evidencia clara de fraude, evasión de impuestos y lavado de dinero. Camilo había estado desviando fondos de los inversores y escondiendo activos en cuentas en el extranjero. Camilo le estaba robando a sus socios, continuó Mariana. Millones de pesos en los últimos 5 años. Si esta información se hiciera pública, destruiría su negocio y enviaría a varias personas a la cárcel. Pero si se mantuviera en privado. ¿Quieres que te ayude a encubrir los crímenes de Camilo? Quiero que me ayudes a apoderarme de los intereses comerciales de Camilo legalmente y en silencio. Tú tienes los recursos y las conexiones para hacer que eso suceda. A cambio, me aseguraré de que nadie jamás haga preguntas incómodas sobre la muerte de Camilo. Marcos cerró el sobre y lo empujó de vuelta sobre la mesa. No me interesa asociarme contigo, Mariana. Los problemas de negocios de Camilo murieron con él, y su muerte fue investigada por profesionales competentes que llegaron a sus propias conclusiones. ¿Estás seguro de eso? Porque tengo otra evidencia que podrías encontrar interesante. Registros telefónicos que muestran que Camilo recibió varias llamadas amenazantes en la semana antes de morir. Grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio de su oficina que muestran una reunión con alguien que coincide con la descripción de un hombre que tú has usado para trabajos de seguridad corporativa. La expresión de Marcos no cambió, pero internamente estaba recalculando la amenaza que Mariana representaba. Estaba mejor informada de lo que él le había concedido, lo que significaba que era más peligrosa de lo que había anticipado. Déjame ser muy claro en algo, dijo Marcos en voz baja. Yo no tuve nada que ver con la muerte de Camilo. Pero, incluso si lo hubiera tenido, intentar chantajearme sería el último error que cometerías. No negocio con personas que me amenazan a mí o a mi familia. La sonrisa confiada de Mariana vaciló un poco. Marcos, no te estoy amenazando. Te estoy ofreciendo una asociación. Ambos sabemos lo que realmente le pasó a Camilo y ambos nos beneficiamos de ello. ¿Por qué no hacer oficiales los beneficios? Marcos se puso de pie, dejando suficiente dinero en efectivo sobre la mesa para cubrir ambas bebidas. ¿Por qué no hago negocios con personas en las que no puedo confiar? Y aprendí durante nuestro matrimonio que no se puede confiar en ti para nada que importe. Empezó a irse y luego se dio la vuelta. Una cosa más, Mariana. Si alguna vez vuelves a contactar a mi hermana, si alguna vez le mencionas a alguien la muerte de Camilo, si alguna vez intentas causarnos problemas a mí o a mi familia de cualquier manera, descubrirás que el accidente de Camilo no fue el único evento desafortunado que le puede ocurrir a las personas que amenazan a quien no deben. Marcos salió del restaurante sin mirar atrás. Su mente ya estaba trabajando en el problema en el que Mariana acababa de convertirse. Era inteligente, despiadada y codiciosa, una combinación peligrosa en alguien que sospechaba la verdad sobre la muerte de Camilo. Gilberto había eliminado una amenaza, pero otra acababa de surgir de las sombras. Esta requeriría de una solución más sofisticada. Capítulo 7. La táctica de la viuda. 3 semanas después del funeral de Camilo, Mariana Sandoval cometió su primer gran error.
Contactó a Jocelyn directamente, solicitando una reunión para aclarar las cosas sobre lo que había sucedido entre Jocelyn y Camilo antes de su muerte. La llamada ocurrió un martes por la tarde mientras Jocelyn estudiaba en la biblioteca del TEC de Monterrey. Sé que esto es incómodo, dijo Mariana, con la voz cuidadosamente modulada para sonar cariñosa y preocupada, pero he estado pensando en lo que Camilo me dijo que pasó esa noche, y siento que pudo haber algunos malentendidos. Jocelyn había llamado de inmediato a Marcos, quien estaba en una reunión con un cliente cuando su celular vibró con un mensaje de texto de ella. Mariana llamó. ¿Quiere verme? ¿Qué hago? Marcos se disculpó y salió de la reunión, para luego devolverle la llamada a Jocelyn. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Quiere que nos veamos a tomar un café para hablar sobre Camilo. Dijo que se ha estado sintiendo culpable por lo que pasó y quiere disculparse. Parece sincera, pero... Pero no confías en ella. No, no confío en ella. Había algo en su voz. Como si estuviera leyendo un guión. ¿Y por qué esperaría 3 semanas después del funeral para llamarme? Los instintos de Marcos gritaban señales de advertencia. El momento que Mariana había elegido era demasiado conveniente, sus motivaciones demasiado sospechosas. Esto no se trataba de culpa o disculpas. Se trataba de recopilar información o preparar algún tipo de manipulación. No te reúnas con ella, dijo Marcos. Si de verdad hubiera querido disculparse, lo habría hecho hace semanas. Está buscando algo. Eso mismo estaba pensando. Pero, Marcos, ¿y si ella sabe algo sobre el accidente de Camilo? ¿Qué tal si está tratando de... ¿Tratando de qué? No lo sé. Pero mencionó que Camilo le había contado su versión de lo que pasó esa noche. ¿Y si está tratando de sacarme mi versión para ver si coinciden? Marcos sintió un escalofrío al darse cuenta. Mariana no solo estaba indagando al azar. Estaba construyendo un caso, reuniendo pruebas para respaldar sus sospechas sobre la muerte de Camilo. La llamada a Jocelyn era un intento de encontrar inconsistencias que pudiera explotar. Yo me encargaré de esto, dijo Marcos. No le devuelvas la llamada. No te reúnas con ella. Y si vuelve a contactarte, avísame de inmediato. Esa noche, Marcos se reunió con Gilberto Pérez en una cafetería en el barrio antiguo, lejos de los lugares que ambos frecuentaban. Gilberto escuchó sin interrumpir mientras Marcos describía la propuesta que Mariana le había hecho en la cena y su posterior contacto con Jocelyn. Está construyendo una ventaja, dijo Gilberto cuando Marcos terminó. La reunión contigo fue una expedición de pesca. Quería ver cómo reaccionabas a las acusaciones sobre la muerte de Camilo. Cuando no mordiste el anzuelo, se movió hacia un objetivo más vulnerable. ¿Cuál es su objetivo final? Dinero, probablemente. Hereda los activos de Camilo, pero la mayor parte de sus intereses comerciales están atados a asociaciones y proyectos en curso. Si puede demostrar que Camilo fue asesinado, podría reclamar beneficios adicionales del seguro de vida o demandar a sus socios comerciales por homicidio culposo. Tú serías un extra. Podría chantajearte por una cantidad sustancial mientras persigue otras fuentes de ingresos. Marcos agitó su café, pensando en las implicaciones. ¿Qué tan grande es la amenaza que representa? Depende de qué evidencia tenga realmente. Los registros telefónicos y las grabaciones de seguridad que mencionó podrían ser legítimos, o podría estar faroleando. De cualquier forma, no se va a ir voluntariamente. Mujeres como Mariana ven una oportunidad en cada crisis, y la muerte de Camilo representa una oportunidad significativa para ella. ¿Cuáles son mis opciones? Los pálidos ojos de Gilberto carecían de expresión. Las mismas de antes, legal, psicológica o permanente. Pero esta es más complicada porque es tu exesposa. Su muerte automáticamente te convertiría en sospechoso, especialmente tan poco tiempo después del accidente de Camilo. ¿Qué hay del enfoque psicológico? Podríamos destruir su credibilidad, hacerla ver como una viuda codiciosa aferrándose a teorías de conspiración. Sembrar evidencia de que estaba teniendo aventuras durante su compromiso con Camilo para sugerir que ella misma lo asesinó por la herencia. Pero eso es riesgoso. Si realmente tiene evidencia en tu contra, destruir su credibilidad podría no ser suficiente para protegerte. Marcos consideró sus opciones.
Mariana era inteligente, estaba motivada y era cada vez más peligrosa. Ya había demostrado estar dispuesta a manipular a Jocelyn, lo cual cruzaba un límite que Marcos no iba a tolerar. Pero matarla crearía más problemas de los que resolvería, al menos a corto plazo. Quiero que la investigues, decidió Marcos. Registros telefónicos, estados financieros, relaciones personales, todo. Averigua qué evidencia tiene realmente y con quién más podría haber hablado sobre sus sospechas, y entonces decidiremos qué tan permanente debe ser nuestra solución. Gilberto pasó la siguiente semana realizando vigilancia sobre Mariana, rastreando sus movimientos y monitoreando sus comunicaciones. Lo que descubrió fue a la vez tranquilizador y alarmante. Mariana no se había puesto en contacto con las autoridades por sus sospechas, lo que sugería que le interesaba más el beneficio personal que la justicia. Pero había estado investigando a los socios de negocios de Marcos, particularmente a aquellos con antecedentes militares o de seguridad. También se había estado reuniendo regularmente con César Flores, el socio comercial de Camilo, quien enfrentaba la ruina financiera ahora que el fraude de Camilo se estaba haciendo evidente. Flores necesitaba un chivo expiatorio para los fondos faltantes de los inversores, y una conspiración de asesinato proporcionaría la distracción perfecta de su propia posible responsabilidad penal. Está construyendo una alianza, informó Gilberto durante su siguiente reunión. Flores necesita a quien culpar por el colapso del negocio y Mariana necesita aliados para darle credibilidad a sus acusaciones. Probablemente estén planeando ir juntos con las autoridades. Una viuda en duelo y un socio de negocios traicionado presentando evidencia de una conspiración de asesinato. ¿Cronograma? Pronto. Los acreedores de Flores lo están acorralando, y el SAT está empezando a hacer preguntas sobre el dinero desaparecido. Necesita actuar antes de que sus propios crímenes se vuelvan innegables. Marcos tomó su decisión. Quiero que ambos problemas se resuelvan. Flores y Mariana, juntos. Eso es ambicioso. 2 muertes en un periodo de tiempo tan corto levantarán preguntas. Entonces haz que no parezcan asesinatos. ¿Puedes montar un asesinato-suicidio? Flores mata a Mariana y luego a sí mismo. Por la culpa sobre la muerte de Camilo y el fraude empresarial. Gilberto esbozó su fría sonrisa de depredador. Ahora estás pensando como un profesional. Sí, eso podría funcionar. Flores está bajo un estrés tremendo, enfrentando la bancarrota y una posible condena en prisión. Mariana lo ha estado presionando sobre la conspiración de asesinato. Él estalla, la mata y luego se suicida en lugar de enfrentar las consecuencias. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 semana, para preparar el escenario correctamente. Flores y Mariana necesitan estar en el mismo lugar, al mismo tiempo, con evidencia de que estaban discutiendo por algo significativo. Necesitaré sembrar evidencia física que respalde la narrativa del asesinato-suicidio y asegurarme de que sus muertes no puedan ser rastreadas hasta ninguna intervención externa. Marcos sintió la calma familiar que venía al tomar decisiones difíciles. Mariana lo había obligado a actuar al amenazar a Jocelyn e intentar chantajearlo. Flores era daño colateral, una baja necesaria para mantener la integridad del plan general. Hazlo, dijo Marcos, y asegúrate de que sea convincente. No quiero más sorpresas. Capítulo 8. La solución final. César Flores era un hombre débil atrapado en una situación imposible. A sus 53 años, había pasado toda su vida adulta construyendo un negocio de desarrollo inmobiliario que ahora colapsaba a su alrededor. La muerte de Camilo Delgado había expuesto años de fraude financiero que Flores había ignorado o en el que había participado activamente, y los fondos faltantes de los inversores estaban creando problemas legales que podrían enviarlo a prisión por el resto de su vida. Cuando Mariana se le acercó por primera vez con sus sospechas sobre la muerte de Camilo, Flores lo había visto como un potencial salvavidas. Si podían demostrar que Camilo había sido asesinado, eso podría crear suficiente confusión legal para retrasar la investigación del fraude y darle a Flores tiempo para encontrar soluciones alternativas. Pero conforme pasaban los días, Flores empezaba a darse cuenta de que la teoría de conspiración de asesinato de Mariana era probablemente precisa, y eso lo convertía en cómplice de chantaje contra alguien que ya había matado. La reunión tuvo lugar el sábado por la tarde en la oficina de Flores en un rascacielos del centro, aparentemente para revisar los documentos financieros que Mariana afirmaba que probarían la participación de Marcos Gómez en la muerte de Camilo.
Flores había accedido a la reunión de mala gana, sabiendo que probablemente estaba firmando su propia sentencia de muerte, pero incapaz de ver otras opciones. Mariana llegó a las 7 de la tarde cargando un maletín lleno de documentos y luciendo la expresión de confianza de alguien que creía tener todas las cartas a su favor. Había pasado la semana armando su caso contra Marcos, recopilando registros telefónicos, estados financieros y testimonios de testigos que creía lo obligarían a pagar por su silencio. Creo que estamos listos para acercarnos a Marcos con nuestra propuesta, dijo ella mientras extendía documentos sobre la mesa de conferencias de Flores. Entre tu testimonio sobre las prácticas comerciales de Camilo y mis pruebas sobre el asesinato, deberíamos ser capaces de negociar un acuerdo sustancial. Flores se sirvió un whisky de la botella que guardaba en el cajón de su escritorio, con las manos temblando levemente. Mariana, necesito preguntarte algo. ¿Estás completamente segura de que Marcos Gómez mató a Camilo? Tan segura como puedo estar sin haberlo presenciado yo misma. Los tiempos, el método, la coartada conveniente, todo cuadra. Marcos tenía motivo, medios y oportunidad. Y es exactamente el tipo de hombre que resolvería los problemas con violencia. ¿Y no te preocupa lo que pueda hacernos cuando lo confrontemos? La sonrisa de Mariana era fría y calculadora. Marcos es un hombre de negocios, César. Hará un análisis de costo-beneficio y se dará cuenta de que pagarnos es más barato que lidiar con una investigación por asesinato. Además, tenemos un seguro. Si algo nos pasa a cualquiera de los dos, toda nuestra evidencia irá directamente a la Fiscalía General. Lo que Mariana no sabía era que Gilberto Pérez había estado monitoreando sus preparativos durante la última semana. Su seguro consistía en una caja de seguridad bancaria que contenía copias de sus documentos y una carta que debía abrirse en caso de su muerte. Gilberto había identificado el banco, sobornado a un guardia de seguridad para que proporcionara los horarios de acceso, y había determinado que el contenido podía ser recuperado y destruido pocas horas después de la muerte de Mariana. El edificio de oficinas de Flores estaba casi vacío el sábado por la tarde, lo que facilitó mucho el acercamiento de Gilberto. Ya había desactivado las cámaras de seguridad en el piso de Flores e identificado los puntos ciegos del edificio. Vestido como trabajador de mantenimiento, había conseguido acceso a través de una entrada de servicio y se abrió paso hasta la oficina de Flores sin ser detectado. A las 7:30 de la tarde, Gilberto entró a la oficina por una puerta sin seguro, moviéndose silenciosamente por el suelo alfombrado. Flores y Mariana estaban tan concentrados en sus documentos que no notaron su presencia hasta que él estuvo de pie directamente detrás de ellos. Buenas noches, dijo Gilberto en voz baja. Mariana se giró rápidamente, su rostro palideció al reconocer a un hombre de las grabaciones de seguridad del edificio de oficinas de Camilo. ¿Tú eres? Soy una solución para el problema del señor Gómez, respondió Gilberto. Para ambos problemas. Flores dejó caer su vaso de whisky y los cristales se hicieron añicos sobre el piso de madera. Mira, sea lo que sea que Marcos te esté pagando, te lo puedo duplicar. Triplicar. Solo déjanos ir. Me temo que eso no es posible. Ambos han demostrado que no se puede confiar en ustedes para que dejen las cosas en paz. El señor Gómez requiere soluciones permanentes para problemas permanentes. Lo que siguió fue rápido y eficiente. Gilberto había traído la pistola registrada a nombre de Flores, la cual había sacado de la oficina en su casa a principios de esa semana. El escenario del asesinato suicidio requería de evidencia balística específica y patrones de residuos de disparos que solo podían lograrse con el arma del propio Flores. Mariana murió primero, un solo disparo en el pecho que debió ser instantáneamente fatal. Flores le siguió 30 segundos después. El arma fue colocada en su mano y disparada a través de su sien a quemarropa. Gilberto dedicó otros 10 minutos a arreglar la escena, esparciendo los documentos para sugerir una discusión violenta y acomodando los cuerpos para respaldar la narrativa que había construido. La historia que la policía descubriría sería simple y creíble. César Flores había estado enfrentando la ruina financiera debido al fraude de Camilo Delgado. Cuando Mariana se le acercó con evidencia de actividad delictiva adicional, Flores se había dado cuenta de que su situación era desesperanzada. En lugar de enfrentar la bancarrota, el encarcelamiento y la humillación pública, había optado por silenciar a su acusadora y luego quitarse la vida. Gilberto completó su trabajo y salió del edificio de la misma manera que había entrado, sin ser detectado y sin quedar grabado.
Los cuerpos no serían descubiertos hasta el lunes por la mañana, cuando la secretaria de Flores llegó a trabajar, dándole a Gilberto tiempo de sobra para recuperar y destruir los documentos de la póliza de seguro de Mariana. Marcos se enteró de las muertes el lunes por la tarde, cuando el detective Felipe Bracho llamó para informarle que su exesposa había sido asesinada en lo que parecía ser un asesinato-suicidio relacionado con los asuntos comerciales de Camilo Delgado. «Todavía estamos investigando», dijo Bracho. «Pero parece que Flores estaba enfrentando graves problemas financieros relacionados con los proyectos de desarrollo de Delgado. La señora Sandoval podría haberlo estado presionando sobre irregularidades en los registros contables». «Eso es terrible», dijo Marcos, inyectando el impacto y la tristeza adecuados en su voz. «Primero Camilo, ahora Mariana. Han sido unos meses devastadores para todos los que los conocíamos. Es posible que tengamos que hacerle algunas preguntas de seguimiento sobre el estado mental de su exesposa y su relación con Flores». «¿Estaría disponible más adelante esta semana?» «Por supuesto. Lo que pueda hacer para ayudar». Después de que terminó la llamada, Marcos se sentó en su oficina durante varios minutos, contemplando la elegante simplicidad de la solución de Gilberto. 3 personas que habían amenazado a su familia ahora estaban muertas, y ninguna de sus muertes podía rastrearse hasta él. El accidente de Camilo había sido seguido por el colapso de Flores y el asesinato-suicidio, creando una narrativa impecable que las autoridades podían seguir sin descubrir ninguna verdad inconveniente. La investigación concluiría que Camilo Delgado había sido un hombre de negocios corrupto cuya muerte había desencadenado una serie de eventos desafortunados entre sus asociados. César Flores sería recordado como un hombre débil que había elegido la violencia en lugar de rendir cuentas. Y Mariana sería vista como una viuda desafortunada que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Marcos Gómez sería considerado una víctima de las circunstancias. Un exitoso hombre de negocios cuya exesposa se había involucrado con gente peligrosa después de su divorcio. Nadie sospecharía que había orquestado las muertes de 3 personas para proteger a su hermana y mantener su propia libertad. Capítulo 9. El implacable. 6 meses después de la muerte de Mariana, Marcos Gómez estaba de pie en el cementerio donde estaban enterrados sus 3 enemigos. La tumba de Camilo Delgado estaba marcada por una costosa lápida de granito pagada por su póliza de seguro de vida. La de César Flores era más pequeña y sencilla, comprada por parientes lejanos que habían querido evitar más escándalos. La tumba de Mariana tenía un monumento elaborado que probablemente ella misma había elegido. Conociendo su gusto por los gestos dramáticos, Marcos no sintió ninguna satisfacción al mirar sus tumbas. Ninguna sensación de haber terminado o de cierre. Estas no eran victorias para celebrar. Eran problemas que se habían resuelto de manera eficiente y permanente. Los muertos no podían amenazar a Jocelyn, no podían chantajearlo, y no podían arruinar la vida que había construido a lo largo de décadas de planificación cuidadosa y ejecución despiadada. Jocelyn estaba prosperando. Terminó su segundo año con un promedio de 9,5 y estaba pasando el verano como pasante en una firma de diseño gráfico en Monterrey. El trauma de su encuentro con Camilo se había desvanecido, reemplazado por la resiliencia natural de la juventud y la seguridad que provenía de saber que su hermano la protegería de cualquier amenaza. Nunca le había preguntado a Marcos qué les había pasado a Camilo, Mariana o Flores. Algunas preguntas era mejor no hacerlas. El negocio de Marcos había seguido creciendo. La tragedia de perder a 3 personas conectadas con su vida personal en realidad había mejorado su reputación en ciertos círculos. Los clientes que necesitaban trabajos de seguridad serios se sentían impresionados por un hombre que entendía de primera mano lo rápido que podía estallar la violencia y lo devastadoras que podían ser las consecuencias. Su empresa ahora empleaba a 47 personas y mantenía oficinas en 3 estados. Gilberto Pérez había regresado a su trabajo habitual, resolviendo problemas para clientes que podían pagar sus habilidades particulares. Él y Marcos mantenían contacto, aunque nunca discutían los eventos del otoño anterior. Su relación profesional se basaba en el respeto mutuo y la discreción absoluta. Cualidades que hacían a Gilberto invaluable para situaciones futuras que pudieran requerir soluciones permanentes. Las investigaciones policiales habían concluido exactamente como se había planeado. La muerte de Camilo se dictaminó oficialmente como un accidente causado por falla mecánica e incapacidad del conductor. El asesinato-suicidio de Mariana y Flores se atribuyó al estrés financiero y al estado mental deteriorado de Flores.
No se había encontrado ninguna evidencia que vinculara ninguna de las muertes con alguna intervención externa, y nadie había planteado preguntas sobre la posible participación de Marcos. Mientras Marcos caminaba de regreso a su auto, reflexionó sobre las lecciones aprendidas de su primera incursión en la justicia por mano propia. La violencia era una herramienta como cualquier otra. Podía usarse de manera precisa y efectiva, o de manera torpe y destructiva. La clave era la preparación, la paciencia y la voluntad de llevar a cabo todas las acciones necesarias. Su teléfono sonó cuando llegó a su BMW. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Jocelyn. «Hola», dijo ella cuando contestó. «¿Todavía vas a venir a cenar esta noche?» «Voy a preparar tu pasta favorita». «No me lo perdería». «¿Cómo estuvo tu día en tus prácticas?» «Increíble. Mi supervisora dijo que tengo verdadero talento para el diseño comercial. Está pensando en ofrecerme un puesto de medio tiempo durante el ciclo escolar». Marcos sonrió al escuchar la emoción en la voz de su hermana. Esto era lo que importaba. Proteger a las personas que amaba, asegurar sus futuros, mantener la estabilidad que les permitirá perseguir sus sueños sin miedo. Eso es fantástico, José. Lo celebraremos esta noche. También quería agradecerte de nuevo por todo lo que hiciste el año pasado. Sé que fue una etapa difícil con Camilo y Mariana y todas las complicaciones legales, pero lo manejaste todo a la perfección. Nunca me sentí insegura, ni por un minuto. Eso es lo que hace la familia, dijo Marcos. Nos protegemos mutuamente. Después de terminar la llamada, Marcos condujo hacia el departamento de Jocelyn, pensando en el futuro. Habría otras amenazas, otros retos, otras personas que podrían confundir su instinto protector con debilidad. Aprenderían, como lo habían aprendido Camilo, Mariana y Flores, que Marcos Gómez no era un hombre que hiciera promesas vacías o aceptara medidas a medias. Era un hombre que resolvía los problemas permanentemente. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras Marcos navegaba a través del tráfico del centro de Monterrey, dirigiéndose hacia una velada con la única persona cuya opinión le importaba. Detrás de él, 3 tumbas guardaban los restos de personas que habían pensado que podían amenazar a su familia y negociar desde posiciones de poder. Se habían equivocado. En el mundo de Marcos, no había segundas oportunidades, ni perdón para la traición, ni misericordia para aquellos que cruzaban las líneas que no debían cruzarse. Él era exactamente lo que sus enemigos no habían logrado entender, un hombre que creía que algunos problemas solo podían resolverse mediante la acción absoluta e intransigente. Marcos Gómez era implacable por naturaleza y por elección. Era la base de todo lo que había construido, todo lo que había protegido, y todo lo que haría en el futuro para garantizar que su familia permaneciera a salvo en un mundo peligroso. Los muertos habían aprendido esa lección demasiado tarde. Con suerte, los vivos serían más sabios. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal, eso me ayudaría mucho.